Roma no fue sorprendida. Fue sometida lentamente, sin gritos, sin ejércitos marchando, sin fuego visible. La ciudad más poderosa del mundo comenzó a inclinar la cabeza cuando entendió que su emperador había descubierto una forma más eficaz de dominar, no a través de la ley sino del cuerpo. Aquí comenzó la condena, no como un estallido sino como una presión constante que nadie supo cómo detener. Y antes de avanzar, enfrenta esta idea sin esquivarla. Si el poder te permitiera destruir la dignidad de otros sin castigo alguno, ¿seguirías creyendo que el límite existe o aceptarías que nunca fue moral, sino miedo? Durante siglos se repitió la versión cómoda. Calígula fue un desequilibrado, un accidente histórico, una mente rota sentada en el trono. Esa narrativa protege a Roma y tranquiliza al lector moderno, pero es falsa. Lo que ocurrió no fue descontrol, fue diseño. El error fue cometido en silencio, cuando los primeros límites se rompieron y nadie reaccionó porque todavía no dolía lo suficiente. Pocos se atreven a hablar de esto sin suavizarlo. Aquí no hay advertencias ni distancia académica. Calígula entendió algo que el Senado jamás quiso admitir. El honor romano era fuerte en público, pero frágil en privado. Y lo privado, una vez expuesto, se convierte en un instrumento irreversible. No necesitó prohibiciones nuevas. No necesitó discursos. Bastó con alterar el espacio, el ritmo y la expectativa. El Palacio Imperial dejó de sentirse como un centro político. El mármol seguía pulido, las estatuas intactas, los guardias firmes. Pero el aire cambió, más pesado, más denso. Los pasos resonaban de forma irregular sobre la piedra porque ya nadie caminaba con seguridad. Cada sonido parecía durar más de lo normal, como si el propio edificio escuchara. Durante el día, Roma fingía orden. Durante la noche, el imperio se contraía. No hubo un decreto anunciando lo que vendría. Solo pequeñas modificaciones internas, pasillos que no figuraban en los planos, habitaciones sin función oficial, puertas vigiladas no para proteger, sino para contener. Quien entraba allí lo sentía en el cuerpo antes de entenderlo con la mente. La espalda rígida, la mandíbula apretada, el pulso acelerado sin razón aparente. Las invitaciones comenzaron como gestos imperiales, una presencia solicitada, una atención que nadie se atrevía a rechazar. En Roma, una negativa al emperador no era una palabra, era una confesión. Aceptar significaba exponerse, rechazar, desaparecer. Las familias nobles aprendieron rápido a leer los signos. Un mensajero que evitaba la mirada, un nombre pronunciado en voz baja, un horario sin contexto. Nadie preguntaba qué ocurría después, porque preguntar no protegía, y saber demasiado solo aumentaba el peso del miedo. El honor romano no se quebraba de golpe, se erosionaba, primero en privado, luego ante pocos testigos, después frente a todos. Calígula no necesitaba alzar la voz, bastaba con señalar, bastaba con detenerse frente a alguien más tiempo del necesario. El silencio se volvía espeso, los cuerpos lo delataban todo, manos tensas, respiración contenida, miradas que no sabían dónde apoyarse. Roma observaba y aprendía a callar. Los banquetes dejaron de ser celebraciones, se transformaron en escenarios. Las mesas rebosaban comida, pero nadie comía con deseo. El sonido de los cubiertos era nervioso, irregular. El vino no relajaba, debilitaba. Y en medio de esa tensión calculada, Calígula observaba sin prisa. No buscaba placer inmediato, buscaba reacción. A veces no hacía nada. Y eso era peor, porque la espera prolongada quebraba más que cualquier orden directa. Cuando finalmente alguien era llamado, el resto entendía el mensaje. Podía haber sido cualquiera, y mañana lo sería. Aquí surge la primera revelación incómoda. El verdadero terror no estaba en el acto, sino en la anticipación, en la certeza de que no había refugio, de que el emperador no necesitaba justificar sus deseos, de que el cuerpo había dejado de pertenecer a quien lo habitaba. Antes de que alguien pensara en resistir, ya estaba condicionado. Antes de que alguien imaginara huir, ya había sido visto.
Y así, sin leyes nuevas ni proclamas públicas, se estableció un principio no escrito, pero absoluto. En Roma, bajo Calígula, la intimidad era una concesión del poder, no un derecho. Aquí no terminó el exceso, aquí nació el sistema. La presión no se sostenía solo con órdenes, se sostenía con rutina, con repetición, con la normalización del miedo. Roma aprendió a adaptarse, y esa adaptación fue la grieta final, porque cuando el cuerpo se acostumbra a la amenaza, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, obedece. Calígula no actuaba solo, nunca lo hizo. A su alrededor se formó una red silenciosa de funcionarios, libertos y guardias que entendieron el nuevo lenguaje del poder. No hablaban de placer, hablaban de preferencias, no hablaban de imposición, hablaban de presencias requeridas. El vocabulario suavizaba lo que el cuerpo sufría. En los eventos oficiales, la escena se repetía con precisión quirúrgica. El murmullo de la multitud, el roce de túnicas, el brillo de los metales bajo la luz de las antorchas. Todo parecía ceremonial, pero había ojos que no observaban el protocolo, sino los gestos mínimos. Una risa nerviosa, un cuello expuesto, una mirada que no se apartaba a tiempo. Ahí comenzaba la selección. El contacto era breve, un susurro al oído del padre. Una pausa demasiado larga frente al esposo. Nadie gritaba, nadie intervenía. El silencio hacía el trabajo sucio. Cuando el mensaje se entendía, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Las piernas se aflojaban, la garganta se cerraba, la respiración se volvía corta. El suelo de piedra parecía más duro en ese instante. No había resistencia visible, porque resistir implicaba arrastrar a toda la familia. Calígula no castigaba a uno, castigaba a todos. El error fue creer que la humillación terminaba cuando se cerraba una puerta. No terminaba, se expandía. Volvía a la sala como una sombra pegada a la piel. Los que regresaban no eran los mismos. Algo se desalineaba. La postura perdía firmeza. La voz bajaba un tono. El contacto visual se volvía esquivo. Roma sabía leer esos signos. Y Roma aprendía rápido. Aquí se rompe otra ilusión. No hacía falta que todos fueran tocados. Bastaba con que todos supieran que podían serlo. El sistema no necesitaba exceso constante, necesitaba posibilidad permanente. La amenaza latente era más eficaz que cualquier acto repetido. Calígula afinó ese mecanismo con una precisión cruel. Variaba los escenarios. A veces era un banquete, otras una reunión privada, otras un pasillo estrecho donde el sonido de las sandalias se amplificaba contra la piedra. El entorno cambiaba, pero la lógica era la misma. Aislar, exponer, devolver. El peso físico era real. No siempre había violencia directa, pero el cuerpo cargaba con una tensión que no encontraba descarga. Hombros rígidos durante horas, mandíbulas apretadas hasta doler, manos húmedas de sudor que no se secaba. El cansancio no venía del movimiento, sino de la espera. El palacio comenzó a oler distinto, a cera derretida, a vino derramado, a piel caliente bajo telas pesadas. Los esclavos lo notaban primero. Limpiaban el suelo con más cuidado, evitaban mirar. Aprendieron a escuchar sin oír, porque escuchar demasiado también era peligroso. Calígula observaba todo eso con distancia. No necesitaba estar presente siempre. Su ausencia, incluso, era parte del método, porque cuando no aparecía, el miedo llenaba el espacio. Las conversaciones se cortaban, los cuerpos se tensaban igual. El poder ya no requería su figura constante, había sido internalizado. Aquí ocurre la segunda revelación temprana, la que desarma cualquier explicación simplista. El exceso sexual no fue un desborde personal, fue una arquitectura de control. Cada gesto tenía una función, cada escena dejaba un residuo psicológico que debilitaba a la élite romana sin levantar sospechas públicas. El Senado lo intuía, pero el Senado estaba atrapado. Muchos de sus miembros ya habían sido marcados, otros temían ser los siguientes. Nadie quería ser el primero en hablar,
porque hablar significaba exponerse a la mirada que ya había destruido a otros. Las familias empezaron a cambiar sus conductas, evitaban destacar, vestían con sobriedad calculada, reducían apariciones públicas. Algunas, desesperadas, hicieron algo aún peor: ofrecerse. Pensaron que adelantarse al deseo imperial les daría control. Fue un error irreversible. Cuando el cuerpo se ofrece como moneda, deja de tener valor. Calígula aceptaba esas ofrendas sin emoción, no las recompensaba, porque el sistema no premiaba la sumisión, la consumía. Quien se entregaba perdía cualquier protección futura, quedaba marcado como disponible. Roma se convirtió en un espacio donde la intimidad circulaba como rumor, donde cada encuentro social llevaba una capa adicional de tensión, donde el placer dejó de ser privado y se transformó en espectáculo potencial. El contacto humano se volvió sospechoso. El deseo, una trampa. Y mientras tanto, afuera, el imperio seguía funcionando. Las legiones marchaban, los impuestos se cobraban, los mercados abrían. Esa normalidad superficial fue la máscara más peligrosa, porque permitió que el sistema siguiera operando sin resistencia abierta. Aquí comenzó a gestarse la consecuencia que nadie quiso ver. No fue inmediata, no fue ruidosa. Fue una acumulación. Cada humillación dejaba un resto. Cada resto se sumaba, y ese peso invisible empezó a inclinar la balanza en silencio. El destino no fue azar, fue elección. Y todavía faltaba cruzar la línea que ni siquiera Roma estaba preparada para tolerar. El sistema ya estaba completo cuando Calígula decidió probar su última frontera. No necesitaba ampliar el radio, necesitaba cerrarlo. Llevar la lógica de dominación al único lugar donde aún existía una ilusión de límite: la sangre imperial. Hasta ese momento, Roma podía mentirse. Podía decir que aquello ocurría en los márgenes, en los salones cerrados, en los pasillos sin nombre. Pero cuando el círculo se estrechó y alcanzó el núcleo, la mentira se volvió imposible de sostener. Las hermanas del emperador no eran solo familiares, eran símbolos vivos, cuerpos observados por todos, presencias políticas. Y Calígula las colocó deliberadamente en el centro de su escenario privado, no por deseo inmediato, sino por mensaje. Si la sangre no era frontera, entonces nada lo era. Las ceremonias cambiaron de tono, la disposición de los cuerpos se alteró, las miradas empezaron a durar demasiado, las distancias se acortaron de forma incómoda. Nadie necesitaba pruebas explícitas, la insinuación bastaba, y la insinuación, en ese contexto, era una condena pública. Drusila ocupó el lugar más visible. Se sentaba junto a él, no como acompañante decorativa, sino como presencia constante. Su cercanía no era discreta, era calculada. Cada gesto era observado por una corte que había aprendido a leer señales con precisión enfermiza. El peso del silencio era casi físico. Se podía sentir en los hombros encorvados, en las espaldas rígidas, en la forma en que nadie respiraba profundo. El cuerpo se convertía en mensaje, la proximidad en amenaza. Cuando Drusila murió, algo se quebró definitivamente. No fue solo pérdida, fue exposición. Calígula reaccionó como alguien a quien le han retirado una pieza central del tablero. El luto se volvió obligatorio, la tristeza impuesta. Roma fue forzada a participar de un dolor que no entendía del todo, pero que intuía peligroso. La elevó a divinidad, no por fe, por control. Convertirla en diosa era borrar cualquier límite retrospectivo. Era declarar que nada de lo ocurrido debía ser cuestionado, que lo íntimo había sido sagrado por decreto, y quien dudara se colocaba automáticamente fuera del orden. Las otras hermanas entendieron el mensaje. No había refugio ni siquiera en el vínculo familiar. La sospecha cayó sobre ellas sin pruebas. El castigo fue ejemplar: exilio, confiscación, humillación pública. El mismo emperador que había absorbido sus cuerpos ahora los expulsaba como desechos políticos. La degradación no necesitaba coherencia, necesitaba impacto. Aquí Roma recibió el aviso final.
La lógica del sistema no distinguía entre cercanía y distancia. Todo podía ser usado, todo podía ser destruido. El palacio se adaptó a esta nueva fase. Las zonas privadas se multiplicaron, espacios cerrados, vigilados, sin registro. El sonido de las puertas al cerrarse era seco, definitivo. El hierro contra la piedra marcaba un antes y un después. Quien cruzaba ese umbral sabía que algo se perdería, aunque no pudiera nombrarlo. El contacto con la suciedad era constante. Pisos manchados de vino, de sudor, de restos que nadie se apresuraba a limpiar. La decadencia no se ocultaba. Se dejaba visible como advertencia. Los cuerpos, exhaustos, cargaban con marcas invisibles. Cansancio profundo, mirada opaca, piel tensa bajo telas demasiado pesadas. Calígula ya no necesitaba invitar. Ordenaba. Y la orden se ejecutaba con una eficiencia que solo existe cuando el miedo ha sido internalizado por completo. Nadie preguntaba. Nadie discutía. La dignidad se había vuelto un recuerdo incómodo. Aquí se consolida la verdad que muchos historiadores prefirieron suavizar. El exceso no fue un vicio privado, fue una política sostenida. Y como toda política basada en la humillación, tenía un costo acumulativo. Cada acto dejaba un residuo. Cada residuo se sumaba a una cuenta que alguien tendría que pagar. El burdel imperial no fue una anécdota extravagante, fue la formalización del sistema. Convertir espacios del palacio en lugares de intercambio corporal, abiertos al pago, fue la declaración más clara de que el cuerpo ya no tenía valor simbólico, solo precio. Y el precio lo fijaba el emperador. Los nombres se anunciaban, las familias escuchaban, el foro se tensaba. La élite romana que había gobernado a través de alianzas y prestigio se vio reducida a mercancía visible. El sonido de la multitud no era de celebración, sino de incomodidad contenida. El murmullo se volvía grave, pesado. Nadie aplaudía, nadie protestaba. La sumisión había alcanzado su punto máximo. Y sin embargo, en ese mismo punto, algo comenzó a invertirse. No fue inmediato, no fue organizado, fue visceral, porque el sistema que humilla termina tocando a quienes lo sostienen. Los guardias observaban, los funcionarios escuchaban, los soldados esperaban, y cada uno acumulaba su propia dosis de degradación indirecta. El cuerpo también se cansa de obedecer. Aquí, al final del bloque 1, queda establecida la base irreversible. Calígula no cayó por exceso, cayó porque su método dejó demasiados testigos heridos. La violencia íntima, repetida, sistemática, no desaparece. Se filtra, se acumula y eventualmente busca salida. La condena ya estaba escrita, aún no se había ejecutado. El sistema no colapsa cuando es visible, colapsa cuando se vuelve cotidiano. En Roma el miedo dejó de sorprender, se volvió parte del paisaje, como el polvo en los corredores, como el olor persistente a aceite rancio y sudor viejo, como el sonido metálico de las sandalias golpeando la piedra. Nadie se escandalizaba ya, nadie preguntaba. El cuerpo aprendió a anticipar la orden antes de que fuera pronunciada. Esa fue la victoria más peligrosa de Calígula. El error fue creer que la obediencia es estabilidad. No lo es. Es acumulación. Cada humillación dejaba una deuda invisible. No se registraba en tablillas ni en cofres del tesoro. Se almacenaba en los músculos tensos de los guardias, en las miradas bajas de los senadores, en la respiración contenida de quienes servían el vino y fingían no oír. El palacio funcionaba, sí, pero funcionaba como una herida cerrada a la fuerza. Calígula intensificó el ritmo, no porque necesitara más placer, sino porque necesitaba confirmar que el sistema seguía obedeciendo. Cuando el poder duda, presiona. Cuando presiona, expone. Y cuando expone demasiado, se delata. Los rituales se volvieron más frecuentes, menos ceremoniales, más bruscos. Ya no hacía falta preparar el escenario con tanto cuidado. La expectativa hacía el trabajo previo. El cuerpo llegaba preparado para ceder. El peso físico era inmediato. Hombros caídos, pasos cortos,
manos frías incluso en habitaciones cerradas. El sonido del palacio cambió. Menos risas, más roces secos, más puertas cerrándose con prisa. Calígula empezó a cruzar a quienes antes mantenía a distancia. Oficiales, guardias de élite, hombres entrenados para la violencia, acostumbrados al hierro, al sudor, a la muerte. Pensó que el miedo funcionaría igual. Pensó que la jerarquía era suficiente. Fue una lectura incompleta. La guardia pretoriana no temía a la sangre, temía a la deshonra. Y cuando el emperador comenzó a arrastrarlos a su dinámica privada, cuando los obligó a presenciar, a participar, a callar, algo se tensó de forma irreversible. El cuerpo del soldado puede soportar golpes. Lo que no soporta es la burla prolongada. Calígula disfrutaba ese punto de quiebre. Usaba palabras ambiguas, comentarios que parecían bromas, insinuaciones lanzadas en público que nadie se atrevía a responder. La humillación no era solo física, era verbal, sostenida, repetida. El honor se desgastaba con cada risa contenida. Aquí se produce una inversión silenciosa. El miedo empieza a cambiar de dirección. No hacia arriba, hacia adentro. Los pretorianos comenzaron a mirarse distinto entre ellos, ya no solo como compañeros de armas, sino como testigos compartidos de algo que no debía existir. El sonido de la respiración colectiva en los pasillos estrechos se volvía pesado. Nadie hablaba, pero todos sabían. Y saber en conjunto crea algo más fuerte que el terror, crea memoria. Calígula no percibió esa mutación, o la percibió y la subestimó. Siguió avanzando. Amplió el uso del burdel imperial. Hizo públicas las listas. Normalizó lo que antes era susurro. El foro escuchaba nombres. Las familias bajaban la cabeza. El murmullo no era indignación abierta, era saturación. El cuerpo de Roma estaba cansado. Las consecuencias empezaron a filtrarse en lugares inesperados. Reuniones políticas más breves, miradas que ya no se sostenían, respuestas mecánicas. El Senado se volvió un espacio vacío de convicción. Nadie defendía nada con fuerza, porque todos tenían algo que esconder o algo que temer. Aquí surge una verdad incómoda que rara vez se enuncia. El exceso sostenido no genera placer, genera torpeza. Calígula empezó a cometer errores pequeños, confió en personas equivocadas, ridiculizó a quienes aún necesitaba. La burla se volvió automática, menos precisa. Y la precisión era lo único que mantenía el sistema funcionando. El palacio comenzó a mostrar signos de descuido, no en el lujo, sino en el detalle humano. Esclavos agotados, funcionarios ausentes, guardias con el gesto endurecido. El contacto con la suciedad aumentó, pisos pegajosos, telas manchadas, olores que ya no se disimulaban. La decadencia dejó de ser privada. Calígula respondió con más presión, más exigencias, más pruebas de lealtad, obligar a presenciar, obligar a permanecer, obligar a reír. Pero cada orden adicional no reforzaba el control, lo desgastaba, porque obligar a alguien a degradarse repetidamente no lo vuelve sumiso para siempre, lo vuelve peligroso. Aquí se rompe la última ilusión. El poder que invade el cuerpo no se perpetúa, se enfrenta, no por moral, por agotamiento. Los pretorianos comenzaron a retirarse mentalmente. Cumplían órdenes, sí, pero algo ya no estaba. La obediencia se volvió mecánica, no leal. Y la obediencia mecánica es el último paso antes de la ruptura. Calígula siguió caminando por los pasillos como si nada hubiera cambiado, semidesnudo a veces, expuesto, convencido de que su cuerpo era intocable. Las estatuas que había mandado erigir lo reflejaban así, invulnerable, central, absoluto, pero el cuerpo real ya no coincidía con el símbolo. Se movía con exceso de confianza, se detenía donde no debía, hablaba más de lo necesario. El sonido de las sandalias de los guardias ya no era el mismo, más lento, más pesado, menos reverente. Aquí el destino deja de ser posibilidad y se convierte en consecuencia, no inmediata, no anunciada, pero inevitable.
Cada humillación previa regresaba ahora como peso acumulado. Cada risa forzada se transformaba en silencio hostil. Roma no se levantó. Roma esperó. Esperó a que el sistema se expusiera por completo. Esperó a que el emperador cruzara la última línea. Esperó a que el círculo se cerrara en un espacio donde el poder no pudiera esconderse tras rituales ni escenarios. Ese espacio sería estrecho, de piedra, sin público. En relatos brutales, este es el punto donde la historia deja de ser exceso y se convierte en sentencia, porque lo que sigue no es sorpresa. Es ejecución de una cuenta pendiente. El sistema había cumplido su función, ahora debía pagar su costo. La caída no llegó con discursos, llegó con cansancio. El cuerpo del emperador aún caminaba erguido, pero el espacio a su alrededor ya no respondía igual. El silencio no era obediente, era denso. Los pasillos devolvían ecos secos, irregulares. El mármol seguía frío bajo los pies, pero ya no transmitía control, transmitía espera. Calígula no percibió el cambio porque confundió miedo con lealtad, y cuando el miedo se satura, se vuelve otra cosa. No rebelión abierta, no clamor popular, resentimiento acumulado, el más peligroso de todos. El sistema que había construido funcionaba solo mientras él estaba presente, pero el sistema ya no necesitaba su voz. Había aprendido a operar por inercia. Y cuando un mecanismo de dominación se vuelve autónomo, también se vuelve incontrolable. Los pretorianos seguían ahí, los mismos cuerpos, las mismas armas, pero otra disposición interna. Habían visto demasiado, no escenas aisladas, sino repetición. Habían escuchado risas donde no debía haberlas. Habían sostenido puertas cerradas mientras del otro lado el silencio se hacía pesado. El contacto con la degradación no había sido opcional, y eso deja marcas que no se borran con órdenes. Calígula continuó provocando, no por estrategia, sino por costumbre. Comentarios lanzados al azar, miradas prolongadas, exigencias innecesarias. El poder, cuando se acostumbra a humillar, pierde precisión, y sin precisión se vuelve torpe. El día se parecía a otros, un evento público, aplausos medidos, gestos ensayados. El emperador avanzaba con confianza, convencido de que el miedo seguía intacto. No notó las miradas que ya no bajaban con la misma rapidez. No oyó la respiración colectiva cambiar de ritmo. El pasillo era estrecho, de piedra vieja, sin adornos. Allí no había escenario, no había público, no había ritual, solo cuerpos armados y un espacio que no permitía escapar. El sonido de las sandalias resonó una última vez, más fuerte de lo habitual, porque nadie se apresuró a suavizar el paso. Por primera vez en años, el emperador sintió algo distinto. No fue terror inmediato, fue confusión. El tipo de confusión que aparece cuando una expectativa no se cumple, cuando el cuerpo espera sumisión y recibe inmovilidad. El primer golpe no fue ceremonial, fue seco, torpe, real. El hierro encontró carne sin anuncio. El sonido no fue épico, fue corto, áspero. El cuerpo de Calígula reaccionó tarde, no había preparado su musculatura para resistir, no había entrenado para ser atacado. Su dominio siempre había sido previo, psicológico, anticipado. Aquí no había anticipación. Cayó contra la piedra. El peso fue real, el frío inmediato. Las heridas no llegaron todas de una vez. Llegaron como descarga acumulada. Cada brazo levantado llevaba algo más que fuerza. Llevaba memoria, las humillaciones, las risas forzadas, las noches obligadas, las miradas que no podían apartarse. El cuerpo del emperador recibió todo eso sin filtro. No hubo palabras finales, no hubo juicio, no hubo explicación. El pasillo absorbió el sonido del metal contra el hueso, de la respiración rota, del cuerpo golpeando la piedra. La sangre se mezcló con el polvo acumulado. Nadie limpió de inmediato. Nadie se apresuró a cerrar la escena. Era necesario verla completa. El emperador, que había hecho del cuerpo ajeno un instrumento, perdió el control del suyo en segundos, sin túnicas simbólicas,
sin estatuas, sin reflejos cuidadosamente construidos. Solo un cuerpo sometido al mismo principio que había impuesto. Cuando el poder invade sin límite, termina siendo invadido. Después, el silencio. No el silencio del miedo, el silencio del alivio físico. El palacio quedó quieto de una forma extraña. Los sonidos nocturnos desaparecieron. Las puertas ya no se cerraban con urgencia. Los pasillos recuperaron una neutralidad incómoda, como si el edificio mismo no supiera cómo volver a funcionar sin la presión constante. Roma no celebró. Roma exhaló. El sistema colapsó no por moral, sino por agotamiento. Porque la dominación basada en la humillación exige presencia constante. Y cuando esa presencia desaparece, solo quedan restos, cuerpos cansados, memorias dañadas, espacios que recuerdan. Calígula había reinado pocos años, pero había comprimido el daño. Había llevado el poder al terreno más íntimo, creyendo que allí sería absoluto. No entendió que ese terreno es el más frágil, el más personal, el que nunca se olvida. En Relatos brutales, esta es la condena final. El poder que convierte el deseo en arma siempre termina enfrentando a quienes ya no tienen nada que perder. No porque se vuelvan valientes, porque se vuelven insensibles al miedo. El cuerpo del emperador fue retirado. Las estatuas permanecieron, pero ya no significaban lo mismo. Roma siguió, con cicatrices, con silencios nuevos. Y la lección quedó escrita sin necesidad de palabras. No existe tiranía íntima que no termine reclamando su precio en sangre, porque ningún sistema que se sostenga sobre la degradación puede sobrevivir a sus propios testigos. Aquí no hubo redención, solo consecuencia.